¿Qué riesgos corremos cuando damos información sobre nuestro estado de salud, nuestras creencias religiosas, nuestra afiliación política o sindical? Estos datos personales tienen protección constitucional. Hoy le vamos a decir qué dice la Ley Federal de Protección de Datos Personales sobre su almacenamiento, organización y acceso. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. 4, 3, 2. Hoy nos acompaña el licenciado Juan López Monjaraz, asesor jurídico federal. Licenciado, bienvenido nuevamente a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Licenciado, en la actualidad, debido al uso de las tecnologías, nuestra privacidad se puede ver comprometida. ¿Qué derecho nos garantiza la protección a nuestra información personal? La Constitución. ¿En qué artículo, licenciado? En su artículo 6º, fracción segunda, nos garantiza la protección de los datos personales. ¿Qué más nos dice nuestra Constitución acerca de esta privacidad que todos nos merecemos? Bueno, la Constitución contempla en el numeral que hemos mencionado y se relaciona con el artículo 16 y conlleva una protección o una salvaguarda a estos de datos personales, porque pues un uso un uso sin justificación pues puede hoy en día poner en riesgo a una persona. Así es, licenciado. Y precisamente, ¿cómo podríamos clasificar nuestros datos personales? Bueno, nuestros datos personales se pueden clasificar en datos académicos, pero hay un apartado importante que es el de los datos sensibles, que se refieren a la esfera más íntima de la persona, ¿sí? Y que, como hemos comentado, pues su uso en principio sin una autorización y sin una justificación, pues le puede crear un riesgo o puede ser objeto de alguna discriminación, en ese sentido, ¿verdad? ¿Cuáles son estos datos sensibles, licenciado? Pues los que se refieren a aspectos como su salud, su religión, van enfocados a la intimidad de la persona, ¿verdad? Cuando se ve afectada esta esfera más íntima de una persona, ¿cuál es el derecho que tiene para reclamar que no sean utilizados estos datos pues para un mal uso, ¿no? Porque ya nos decía usted, se puede ver hasta discriminado por seguramente en algún tema de salud o de religión, de preferencia sexual, por ejemplo, ¿no? Bueno, si ella otorgó sus datos a algún particular, pues puede recurrir a la autoridad si no hubiera habido un resguardo de los mismos en los términos a que está comprometida esta entidad, muy comúnmente hoy mercantil, ¿verdad? O particular que recibió esos datos. Pero, por ejemplo, estos datos sensibles, los más íntimos, ¿cuándo nosotros tenemos que revelarlos? Bueno, pues son datos propios. Si nosotros no deseamos revelarlos, no lo hacemos, ¿verdad? O sea, en ningún caso, ninguna entidad gubernamental o privada nos puede pedir estos datos, no sé, para una base de datos, en un hospital, se me ocurre, en los temas de salud. Bueno, la autoridad en uso de sus atribuciones puede requerirnos dicha información, ¿verdad? Pero, vamos, nosotros no estamos obligados a darlos a un particular, si era el tema enfocado desde ese punto de vista, ¿verdad? ¿Y en qué casos la autoridad entonces sí puede requerir estos datos? Bueno, pues para algún procedimiento judicial, en el sentido, pero la autoridad también tiene que fundar y motivar dicha circunstancia, ¿verdad? Y cuando revelamos nuestros datos, licenciado, ¿cómo le podemos hacer para, pues si tenemos que revelarlos, cómo le hacemos para protegernos, ¿no? Para que no se compartan estos datos?
Depende a quién se le haga entrega de la información. Si tenemos necesidad de hacer entrega a alguna entidad particular, pues ella está obligada a proporcionarnos un formato donde se contempla eh, las condiciones en las cuales ella va a salvaguardar. Comúnmente lo conocemos como aviso de privacidad. También este aviso tiene que contener alguna cláusula en la cual se incluya el consentimiento por parte del titular de esos datos, si pueden ser transferidos y con qué propósito, ¿verdad? Si ella no lo desea, pues no serán transferidos. Licenciado, y precisamente este aviso de privacidad que en todas las instituciones, sobre todo las privadas, nos lo hacen llegar o nos dicen, o nos mandan un correo electrónico, podemos leerlo de muchas maneras. La verdad, pocas veces nos damos el tiempo para hacerlo. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando revisamos un aviso de privacidad? Pues definitivamente las características, y si muchas veces no es preciso y nos remite a otras direcciones o documentos, pues habría que leer a detalle, definitivamente, pero el titular de esos datos personales tiene el derecho en cualquier momento de su bloqueo o cancelación. Eso, precisamente, a mí se me ocurre, sobre todo cuando es de manera digital el aviso de privacidad, si estamos haciendo algún trámite por internet, si no aceptamos el aviso de privacidad, no nos deja seguir lo que estamos haciendo, ¿no? Si estamos contratando algún servicio y no le damos a aceptar pues al aviso de privacidad, no nos deja seguir el trámite. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Si uno no está de acuerdo con el aviso de privacidad, pero requiere del servicio a través de internet. Bueno, si es un servicio concesionado, pues yo creo que es revisable la actuación del emisor de ese aviso de privacidad. ¿Por qué? Porque no debemos perder de vista que el, el concesionario está haciendo una función o actividad o un servicio en auxilio del Estado y él debe someterse a ciertos lineamientos. Entonces su actuación pues podría ser revisable ante la entidad reguladora del sector o bien a la autoridad encargada de salvaguardar pues definitivamente los datos personales y ver si este servicio requiere precisamente el condicionamiento de los mismos, ¿verdad? Licenciado, es momento de hacer una pausa. Al regresar seguimos hablando sobre la protección de los datos personales. Vamos a la pausa, no le cambie. Regresamos. Ya estamos de regreso, seguimos conversando con el licenciado Juan López Monjaraz, asesor jurídico federal, acerca de la protección de datos personales. Licenciado, pues ya habíamos hablado un poco en el primer bloque del marco constitucional, del derecho a proteger nuestros datos personales, pero ¿qué otras disposiciones hay en la materia? Bueno, hay una ley específica que es la ley federal encaminada a la protección de datos personales. Tenemos como aspectos importantes en su artículo 35 que reproduce el mandato constitucional, que su tratamiento deberá ser gratuito. ¿Por qué toco el tema? Porque nos ha tocado casos recurrentes en el instituto donde una tienda departamental les hace el cargo por privacidad y pues de algunos asuntos me han tocado o me ha correspondido atender porque el más significativo es de un pensionado
que le hacían su cargo de 40 pesos mensuales por el concepto de privacidad, y que él indagó al respecto y pues le afectó en su economía y acudió con nosotros a la institución. Licenciado, pero ¿cuál es el argumento de esta tienda departamental de cobrar ese concepto? Pues definitivamente el argumento legal yo creo que ninguno, porque se entabló la demanda y no hubo gran debate al respecto ni oposición. Licenciado, bueno, aquí me salta un poco porque podría ser que la tienda departamental cobre este concepto de privacidad, pues con la finalidad de asegurarle a la persona que no va a compartir sus datos con otra entidad económica, ¿no? Eso podría pensar yo. Yo presupongo que el cobro fue por la cuestión del manejo que le representa a la conservación o la transmisión o la entrega de los datos al titular de los mismos, ¿sí? Porque ese es un aspecto también importante. Cuando alguien solicite alguna copia en la cual se hayan consignado sus datos personales, pues también la ley es muy clara al respecto. No se podrán realizar ningún cargo adicional por ese concepto, salvo el que sea estrictamente necesario para su reproducción o justifique el envío. Pero el interesado que acudió con nosotros, pues él refería que no había hecho ninguna solicitud, simplemente le apareció el cargo, indagó y le dijeron que era por el manejo y tratamiento de datos personales y el costo que a ellos les representa. Entonces no estuvimos de acuerdo con el cargo y por tratarse de una entidad mercantil se demandó la nulidad del mismo, pero no hubo oposición. Licenciado, todos somos vulnerables a que se violen nuestros datos personales. ¿Cómo podemos hacerle para protegernos? Bueno, pues propiamente preventivo, pues el mismo marco jurídico lo establece, ¿no? Establece las obligaciones a cargo de la entidad que los recibe, ¿verdad? Sobre su vulneración, pues como todo, debe ser canalizada la consecuencia hacia el aspecto correspondiente, ¿verdad? Podría ser civil, podría ser del índole penal. Si se ve violado este derecho, ¿qué tenemos que hacer? Pues si trajo alguna consecuencia patrimonial para el interesado, pues con todo el respeto del mundo, podrá acudir con nosotros para efectos de ver la acción resarcitoria indemnizatoria al respecto, ¿verdad? ¿Qué otro caso parecido y relacionado con la protección de datos personales llegan al instituto? ¿Qué tipos de casos llegan? Pues, sobre todo en el comentario que hice enfocado que la revelación de los datos sin alguna justificación pues puede dar lugar a discriminación. Nosotros hemos tenido asuntos donde hemos participado precisamente la discriminación de que fue objeto una persona, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué datos sensibles se reveló en ese caso, licenciado? Bueno, pues el señor, él se desempeñaba como policía federal, en el complejo penitenciario Islas Marías. Entonces, al desempeñarse, él pierde la vista. En ese sentido, ¿cómo se llama? Haciendo una reparación de un vehículo cuatrimotor o algo así, entonces él pierde la vista, pero pues, tenía ciertas dificultades con algunos compañeros. Se reveló que él había perdido la vista y pues era acoso de mensajes electrónicos por parte de otros que fueron sus mismos compañeros, ¿verdad? Entonces no hubo un tratamiento para salvaguardar que él perdió la vista. De hecho, él posteriormente tuvo necesidad de recurrir también con nosotros a la institución para que hicieran los ajustes razonables para que él pudiera seguir desempeñando una actividad propia como policía federal. Claro. O sea, tal vez no en las instalaciones donde estaba, pero brindaba asesoría y orientación hasta donde tuve conocimiento en unas instalaciones en Tlalpan.
Licenciado, vamos a hacer una pausa. Antes, en la sección Te Escuchamos, le preguntamos a la gente si cuando proporciona datos personales lee el aviso de privacidad. Vamos a verlo y regresamos. Sí he visto los avisos, en algunas empresas sí los he visto, pero honestamente no sé si se cumplan al pie de la letra, eso sí lo desconozco, pero sí he visto los avisos de privacidad. La verdad no. Y fíjate que por eso siempre salimos mal todos. Y no nada más en eso, en otras cosas más. Sí, yo considero que debemos de tener más cuidado, porque sí es algo muy delicado y que pues nos tenemos que poner más abusados porque los mexicanos no leemos. Sí, bueno, se supone que desde que fue la reforma en 2014, todo el mundo tiene que tener la protección de los datos personales, ya es una obligación que la legislación en materia de transparencia les brinda. Se supone que todos los proveedores de bienes y servicios tienen que estarlo brindando. Sin embargo, no existe una cultura de difusión. Me están molestando. Eso es la bronca, que no leemos todo. Las letras chiquitas no las leemos. Pues para saber en qué van a ser ocupados nuestros datos, pero realmente creo que no funciona porque siguen utilizando toda esta información para dárselas a bancos, a empresas. La verdad están haciendo mal uso, yo creo que de los datos. No nos ayudan en nada y aparte no nos protegen. O sea, las mismas empresas yo creo que no sé de dónde se fuga la información, que dices, pero yo no se lo di a nadie, y te la fugan. O sea, compran, y sé de gente que compra carteras para que se las pasen a otras empresas. Desgraciadamente no están protegidos, a pesar de que sí ha habido publicidad informativa que nos han dicho de que están protegidos los datos, realmente no están protegidos, porque yo recibo llamadas del banco, recibo llamadas de la misma compañía telefónica, recibo llamadas de partidos políticos, y cuando les pregunto cómo obtuvieron mis datos, me cuelgan. Caso personal es que no siempre vienen los avisos de privacidad. Cuando llega a venir, te lo trae en letras mini, con un rollo de aquellos que ni te explican bien nada, no le entiendes nada y luego muchas veces por la premura uno tiene que firmar. Y resulta que después es contraproducente porque te dicen, no, es que su aviso de privacidad decía tal cosa y demás. Ya estamos de regreso, ya tenemos algunas llamadas del auditorio en nuestra sección Te Respondemos. Licenciado, vamos con la primera llamada. Es del señor Alejandro Trejo, de la delegación Tlalpan. Él nos dice que la semana pasada solicitó una copia de la hoja en que plasmó sus datos personales en un local comercial, a lo que le indicaron que debía hacer un pago para que hicieran la búsqueda, pues tenían mucha documentación. Pregunta que si eso es legal. Definitivamente que no, porque no se encuentra dentro de los extremos que marca la norma para efectos de que se pudiera generar algún cobro por ese concepto. Remontando lo que habíamos comentado, como son el costo de reproducción o el costo que representa el envío, más no la búsqueda, ¿verdad? Eso ya es un costo que no está comprendido en tales rubros o tales conceptos. Claro. Licenciado, aquí se me ocurre algo que a mí me pasó en lo particular en el banco. Cuando uno solicita su estado de cuenta impreso en la sucursal, le hacen un cobro mínimo por imprimirle uno de otro mes, ¿no? ¿Eso también es legal? Bueno, creo que allí personalmente el concepto sí es aplicable porque surge de un contrato de definitivamente de apertura de crédito. Pero el tema no es concerniente al aspecto de datos personales, sino al contenido económico que representa el Estado, ¿no? Respecto de las obligaciones que adquirieron. Correcto. Muy bien, licenciado. Vamos con la siguiente llamada. Es del señor Eduardo Álvarez. Él pregunta si puede cambiar los datos que puso en una solicitud de empleo, pues ha cambiado su religión y su estado civil, pero no sabe si eso le afectaría. Definitivamente él como titular o su representante
tienen el derecho de rectificar dichos datos en cualquier momento. Muy bien, licenciado. Vamos con la siguiente llamada. Es de la señora Olivia Hernández, de la colonia Doctores. Ella pregunta cómo puede retirar sus datos a una empresa, pues ha recibido diversas llamadas de otras personas y le refieren situaciones que plasmó ante esta empresa a la que reveló sus datos. Pues definitivamente ella puede acudir ante la propia empresa, solicitarle la cancelación de los mismos. El tratamiento de los datos personales se va a llevar a cabo conforme al contenido del aviso de privacidad. Entonces es importante dar lectura al mismo, sobre todo a la cláusula relativa a que a quien se le está otorgando tendrá o no la posibilidad de transmitirlos a un tercero, ¿sí? Una vez que ella haga uso de ese derecho que la ley le considera, va a venir un periodo de bloqueo de los mismos y posteriormente su cancelación. La entidad que lo recibió tiene el derecho de conservarlos, pero para el único efecto de responder de las responsabilidades que pudieran haberse generado por esa circunstancia. Más, aquí también es un dato muy importante. Si esta empresa transmitió los datos a un tercero, una vez que ya haga uso del ejercicio de ese derecho, esta empresa tendrá la obligación de comunicarle a aquel tercero sobre la cancelación de los datos. Y si no lo hiciera, bueno, pues dará lugar a la acción que corresponde, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la siguiente llamada, licenciado. Es de la señora Marta Gutiérrez, de la colonia Álamos. Ella comenta que dio sus datos personales a una empresa y que desde entonces ha recibido distintas llamadas de diversas empresas que le ofrecen servicios. Sin embargo, ella no autorizó la transferencia de sus datos y quiere saber cómo es el procedimiento ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Bueno, definitivamente es un proceso que hay que iniciar con una petición administrativa, como todo, que da origen al procedimiento respectivo. No tiene necesidad de hacerlo de manera desamparada, puede acudir con nosotros al instituto y es uno de los temas de atención por parte de la institución. Muy bien, licenciada, pues vamos con la última llamada. Es del señor Antonio López, de la delegación Benito Juárez. Él quiere saber si puede negarse a que transfieran sus datos personales. Definitivamente. ¿Cómo lo haría, licenciado? ¿Cómo se puede hacer esto? Pues si leemos el aviso de privacidad, él podrá seleccionar la opción correspondiente para que no se transmitan sus datos a un tercero. Vale, por eso es importantísimo que se lea el aviso de privacidad. Así si es. no estamos de acuerdo con alguna cláusula, ¿se lo podemos hacer saber a la empresa con la que estemos haciendo un contrato? Definitivamente, y si surge algún conflicto donde ellos no quisieran reconsiderar, pues para eso está la entidad correspondiente. Muy bien, licenciado, pues si alguna persona tuviera algún problema relacionado con la vulneración de este derecho, ¿se puede acercar al instituto? Definitivamente. ¿Ahí le brindan la asesoría para apoyarlos en este tema? Así es, y si es necesaria la representación ante la propia institución garante de este derecho. Como siempre, a lo largo del programa, licenciado, aparecen los teléfonos, pero por favor, ¿le podría hacer una invitación a la gente si ve vulnerado este derecho a que se presente dónde? Claro, estamos en la calle Bucareli 22 y 24 en la Colonia Centro, en la Ciudad de México, y el teléfono del instituto es el 51-300-100. Pues bueno, ya está, licenciado. Muchas gracias por atender las inquietudes del auditorio y pues si la gente que nos está viendo, si ve vulnerado este derecho, pues sabe que no está sola. Muy bien, licenciado, pues gracias nuevamente por venir a este espacio, por platicar con nosotros y por atender las inquietudes de nuestro auditorio. Gracias por la invitación, nuevamente. Ya nos vamos, agradecemos al equipo de producción que hace posible este programa. Gracias a usted por sintonizarnos, lo esperamos la próxima semana, mientras quédese en la señal del canal judicial.